Hola, hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, buenos días. Perfecto, excelente, bienvenidos, muy buenos días a todos. Déjenme terminar de admitir a sus demás compañeros. Admitir, admitir, admitir. Este, admitir. Me parece el día de Hola. hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Call me one time. Ok. Admitir, Pepe Chuy. Aquí está ya nuestra compañerita Nancy. I don't understand Fatima mail yesterday. En fin, admitir, admitir. Ok, ya vamos 16. Déjenme les comparto la lista de asistencias. Digo, todavía es tempranín, ¿verdad? No hay ningún problema. Todavía nos quedan 5 minutines. Right, something to do in my pod, let me know. No, don't worry, everything is just fine. Bueno, pero al rato le contesto. Admitir. Sí, que estábamos platicando que el día de hoy, bueno, la segunda hora, nuestra compañerita Ana Lau Rendón va a ser o es la elegida para presentarnos su respectivo tema. Y me parece que en este momento es nuestro compañero Edgar, ¿verdad? O Edgar ya presentó, no me acuerdo. No, Déjeme re. me toca ahorita. Ok, perfecto. Déjeme nada más em, abrir la lista. Metodología, aquí está. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya casi somos la mayoría, nada más nos faltarán por ahí unas 7 personas. Vamos a ver nuestra listita. Creo que están viendo mi página de internet, ¿verdad? La lista no. Pero bueno, sí, No, yo nuestra. sí sigo la lista. ¿Mandé? Yo sí veo la lista. Ok, perfecto. Entonces sí, excelente. Como le puse share screen, la de web, pensé que nada más iban a estar viendo la lista de asistencias. Pero va, excelente, perfecto. Pues miren, aquí, bueno, no le he actualizado, discúlpenme, Regina admitir, pero ya me habían comentado, bueno, sus compañeritos que querían ahí sus respectivos temas de tesina. En un ratito ahí pues ya se los actualizo. Me parece que nuestra compañerita Carla, sí, ella sí me acuerdo, me había dicho que quería obesidad. Ahí está. Y ¿sabe qué del deporte? Me había dicho Pepe Chuy. A ver, Pepe Chuy, ¿me escucha? Creo que era del COVID, ¿no? Que cómo afectó el COVID. ¿Me puede Sí, recordar profe Carla, cuál era su mande. tema de tesina, por favor? Mi tema era el de... Era... ¿Cómo? Ni se acuerda, ya ve. Ya no que le interesaba tanto ese tema, no, no se crea. Yo No, como que no, sí, sí, sí. me acuerdo que era algo Era del el de... deporte y con el COVID, ¿no? ¿Cómo afectó el COVID en el deporte? Algo así. No, era el de... ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la kinesiología deportiva? Bueno, por ahí vaya, ¿ve? Sí, ese es el de Pardo, el Ok, que ahí dice el está. otro. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Enseguida les nombramos lista ¿Profe, ya rapidín. nombró lista? No, es lo que les comentaba en un momentín. Al cabo todavía queda tiempo, digo, ya ven que tenemos 10 minutitos de tolerancia. También de la Cruz Daniel ya me había dado su tema, pero bueno, al ratito que se conecte porque sí nos avisó que tenía dificultades y Omar también. Pero bueno, entonces regresemos hacia acá y vámonos rapidín a nombrar a los que estamos presentes en este momento. Nuestra compañerita Mariam Aceves, anda por aquí, todavía no Me llega. avisó que no tenía internet, profe. Ok, perfecto. No, creo que no vi su mensaje. Pero si a usted le dijo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, le podemos justificar, no pasa nada. I have to talk. Pues, I'm sorry, I cannot because I am in the middle of my class. Nuestro compañero Edgar Aguayo. Presente, profe. Perfecto, bienvenido, buenos días. Nuestra compañerita Ángela Álvarez. Presente, profe. Muchísimas gracias. Bienvenida, buenos días. Nuestra compañera Alejandra Ayala. Andrea, perdón, Presente. Alejandra. Excelente, gracias. Usted es la que tiene la hermanita, ¿verdad? Que de repente si les dejo tareas también se le envía. Sí, Ok, sí soy perfecto. yo. Está bien. Nuestra compañerita Regina Ayala. Presente. Perfecto, bienvenida, buenos días. Nuestro compañero Jonathan Alexander.
Presente, profe. Excelente, bienvenido, muy buenos días. Nuestro compañero José Eduardo. Uy, le pusieron su faltota en Presente. farmacología. Bienvenido, muy buenos días. Pues aquí, mire, ya le estoy Buenos días. indicando su falta entre farmacología y terapéutica kinésica. Sí. Pues ahí le encargo. Digo, pues por sus demás materias, ¿verdad? Gracias, nuestro compañero Roberto Carlos Castañeda. Anda por aquí, ¿todo Presente, bien? profe. Ah, excelente, gracias. Bienvenido, buenos días. Nuestro compañero Omar Corona, en la península de Baja California. ¿No anda por ahí? Presente, profesor, buenos días. Ah, excelente, muy buenos días, bienvenido. Ya le iba a explicar lo del nombre de la cálida Fornax, que debido precisamente a los evangelizadores franciscanos en la época de la colonia, de aquí que teníamos que éramos parte del Imperio Hispano, precisamente Fray Junípero Serra era uno de los evangelizadores muy importantes de la Alta California. Entonces decidieron nombrarle cálida Fornax en latín, que esto significa horno caliente. Entonces se imaginarán la temperatura. Horno caliente. Así es. Pero bueno, punto y aparte, nada más datos de cultura general, ya saben. Nuestro compañero Marco Antonio nos avisó que pues andaba por ahí ocupado, que porque también andaba haciéndole un ensayo, una prueba de COVID, que esperemos todo bien. Entonces no hay ningún problema. Nuestro compañero también de la Cruz, Daniel, nos platicó, o más bien nos avisó en Google Classroom, que también por ahí tenía unas dificultades. Entonces todo bien, no pasa nada, están protegidos y justificados. Nuestra compañerita Edith Díaz, buenos días, ¿está por aquí? Presente, profe. Excelente, bienvenida, gracias. Nuestro compañero Alejandro Fuerte. Presente, profe. Bienvenido, muy buenos días, gracias. Nuestro compañero Carlos Alberto Godínez. Presente. Gracias, buenos días, bienvenido. Nuestra compañerita Nancy Saraí. Presente, profe. Excelente, bienvenida, muy buenos días. Nuestro compañero Luis Enrique. Uy, igual, farmacología y terapéutica kinésica, me lo están reventando por ahí. Y aquí también, al parecer. Yo no sé si les avisó a ustedes. Déjenme ver si de pura casualidad no me escribió en Google Classroom. Vamos a actualizar. Bueno, en lo que sale. Vamos a continuar. Bueno, pues ya salió. Daniel de la Cruz. No, no tengo nada. No sé si a ustedes les habrá avisado, pero lo dejamos pendiente entonces para que no se le vayan a acumular aquí que tengan dos. Nuestro compañero Moisés Alejandro Mercado. O Moisés Presente, Mercado. profe. Bienvenido, muy buenos días, gracias. Nuestra compañerita Carla Moreno. Me brincó, profe, me brincó. Es que ya se quedan aquí. No, no se cree. Bueno, Gracias por avisar, ok, Pepe Chuy. A ver, hay que mencionar a nuestro buen Pepe Chuy, anda por ahí. Excelente, muchas gracias, Pepe Chuy, bienvenido. Nuestra compañerita Carla Priscila Moreno. También la vamos a reventar. No, no sé qué. Vamos a dejarla pendiente. También farmacología y terapéutica. Tómala a las 7. Se nos quedaron dormidos. Nuestra compañera Carla Sofía Pérez. Presente. Excelente, gracias. Bienvenida, muy buenos días. Nuestra compañera Marian Ramírez. Presente, profe. Gracias, bienvenida, buenos días. Ana Laura Rendón. Buenos días, anda por aquí. Presente. Gracias por confirmar, bienvenida. Nuestro compañero Santiago Rodríguez. Anda por aquí, por acá, por allá. ¿No? ¿Pendiente? Bueno, pues hay que dejarlo aquí. Nuestra compañera Silvia Dafne Vargas. Presente, profe. Gracias, bienvenida, muy buenos días. Nuestro compañero Oscar Velasco. Presente. Muchas gracias, bienvenido, buenos días. Y finalmente también me lo reventaron nuestro queridísimo Daniel Velázquez. Pues de hecho sí me preguntó que si estábamos nombrando lista. Miren, Santiago, déjenme, lo acabo de admitir. Sí, profe, ¿dónde le pusieron falta? Sí, aquí le pusieron a farmacología. Sí, a las 7. No sé si serán muy estrictos y nada más les den, no sé, tolerancia de 5 minutos, una cosa así. Profe, buenos días, soy Santiago. No, y sí le avisamos a la Buenas maestra, noches, es que no ¿puedes podía conectar? conectar. Sí, escuché y entendí los dos mensajes. Ok, Santiago, buenos días, bienvenido, no se preocupe, le acabo de poner ya su respectiva asistencia, sí lo habíamos dejado pendiente, pero como ya está con nosotros, pues nos da mucho gusto. Y con Gracias. Daniel, pues si le avisó a su respectiva asignatura, pues bueno, ahí tendrían que aclarar ese asuntillo, porque luego sí nos llaman la atención a los docentes de que si andamos modificando las listas y esas cosas, cuando no corresponde en el horario que se supone que tenemos que cubrir pues la asistencia, ¿verdad? De todos y cada uno de los integrantes del curso. Entonces, pues bueno, ahí se los encargo, por favor. Vamos a guardar tentativo, por favor, si nuestro compañero Luis Enrique se conecta o algo, o avisa, da señales, pues me avisan para poderle justificar y también a nuestra compañerita Carla Priscila Moreno. Porque si no, miren, aquí ya les están aumentando las faltotas.
Bueno, aceptar. Y ahora sí, entonces, déjenme dejar de compartirles. Nada más eso sí les encargo, nuestra compañerita Carla Priscila y Luis Enrique. Si llegan a estar por ahí, por favor avísenmelo para que se los pueda justificar. Entonces, bueno, decíamos nuestro compañero Edgar, anda por aquí. Sí, profe. Excelente, perfecto. Pues bueno, para no consumir más minutos y dejarle el tiempo a usted para que nos pueda presentar su debido tema, adelante tiene la pantalla disponible y en unos instantes me voy a silenciar para que también haga uso del micrófono, para que tenga toda la disponibilidad y nos tiene a todos atentos, pues para ponerle atención a su información. Adelante, por favor, compañerito Edgar. Sí, profe. Acuérdense que si dejan presionada la barra espaciadora, también tienen el truquito de poder comunicarse aunque estén silenciados y si la sueltan, llamen. Profe, no sé por qué no me deja compartir. Según yo, como ya cancelé la compartir pantalla. Si se fija en la parte inferior. Sí. Bueno, déjame, le pongo para dejar de compartir. Ya ve que dice compartir pantalla. Si le da clic, en teoría debería, si ya tiene abierto el archivo de Microsoft, de PowerPoint, nada más lo selecciona y ya le pone compartir. Y en automático ya todos los demás tenemos la opción de observar su presentación. ¿Sí le da la opción? Ah, mire, excelente, perfecto. Creo que ya, ¿no? Ajá, de hecho estamos apreciando la pantallita de su compu, de su Mac. Ok. Entonces ahora sí ya. Carla Moreno, admitir. Es la que nos quedaba pendiente, ¿verdad? Discúlpeme, yo aquí voy a arreglarlo de la lista mientras usted nos va presentando su tema. Me voy a silenciar, gracias. Ok, entonces, ¿ya comienzo, profe, o quiere que lo deje? No, adelante, por favor. En lo de su presentación, lo que nos va a explicar y todo esto, en lo que yo aquí me arreglo con lo de las justificaciones de nuestra compañerita Carla. Gracias. Entonces, ahí ya se ve todo, ¿verdad? Sí, yo creo que ya todos los... Bueno, yo sí lo veo, yo espero que también todos los demás. Si Sí, alguien ya puede, lo vemos. va que va. Va. Buenos días, mi nombre es Edgar Aguayo Solorio. Soy estudiante de la carrera de Kinesiología, ya de cuarto cuatrimestre. Y bueno, mi tema de hoy va a ser, yo les voy a exponer la hipertensión intracraneal. Bueno, en la portada lo que podemos ver, estos pequeños nombres son los autores en los que yo tomé la información que les voy a presentar a continuación, ¿va? Igualmente, si por cuestiones de tiempo no alcanzamos a hacer dudas al final de la exposición, las podemos hacer conforme vayan surgiendo, ¿va? Y bueno, como introducción me gustaría hacer una pequeña definición de lo que es la presión intracraneal. Bueno, la presión intracraneal se define como aquella medida en el interior de la cavidad craneal que es el resultado de la interacción, entre el continente. ¿A qué me refiero al continente? Bueno, me refiero al cráneo. Y el contenido. ¿Y a qué me refiero al contenido? Me refiero a todo lo que es el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Además, como se menciona aquí en la diapositiva, es la elevación de la presión intracraneal entre sus siglas P y C. Aparecen situaciones en las que se produce un daño cerebral, ya sea hipóxico y metabólico, tóxico o traumático. El organismo es capaz de adaptarse a compensar aumentos de presión intracraneal moderados cuando los mecanismos de compensación no son suficientes. El aumento de presión intracraneal puede comprometer la vida del paciente o, en su caso, provocar graves discapacidades neurológicas. Y bueno, como siguiente punto, vamos a los antecedentes. En los antecedentes nos encontramos con Harry Kinkent. Si no lo pronuncio bien, una disculpa. Bueno, ¿quién fue este médico? Él describió la hipertensión intracraneal benigna, entre sus siglas HICB, y fue descrita por primera vez a finales del siglo XIX. Tiende a describirse con frecuencia con los términos pseudomotor cerebral e hipertensión intracraneal idiopática. En el año de 1937, Dandy definió unos criterios que bajo el epígrafe, ¿y a qué me refiero epígrafe? Es como la definición correcta de hipertensión intracraneal que semeja a un tumor cerebral, ¿va? Y bueno, engloban estas distintas entidades. El término pseudomotor cerebral se reserva para denominar aquellas hipertensiones intracraneales que clínicamente remendan la existencia de un tumor cerebral, que no se objetiva mediante pruebas de neuroimagen debido a una alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo.
Bajo el epígrafe, que repito, a esto nos referimos como el antecedente de hipertensión intracraneal benigna, por sus siglas, se encuadra aquellos pacientes en los cuales existe una elevación de la hipertensión intracraneal sin que exista una alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo subyacente. ¿Va? Y bueno, como siguiente punto vamos a lo que es la presentación del problema. ¿Por qué colocamos esto en letras negritas? Porque es muy importante señalar este punto. Bajo el antecedente de hipertensión intracraneal benigna se encuadra aquellos pacientes en los cuales existe una elevación de la presión intracraneal sin que exista una alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo subyacente. Esto se mencionó en la diapositiva anterior, que para nosotros es el punto más importante del problema. Y bueno, la elevación de la presión intracraneal PIC aparece en situaciones en las que se produce un daño cerebral, ya sea hipóxico, metabólico, como se mencionó anteriormente. Y como otro punto importante, la hipertensión intracraneal es la causa más frecuente de mortalidad en niños con patología neurológica. ¿Hasta aquí hay alguna duda o las dejamos para el final? No, está bien. Si quiere, continúe No. y al final ya le podremos estar formulando ahí las cuestiones. Muchas gracias. Ok. Cabe señalar que por morbimortalidad se refiere al conjunto de enfermedades mortales, por si hay alguna cuestión de que no entendamos alguna terminología, para resaltarlo, ¿va? Y como siguiente punto me gustaría señalar la fisiopatología, un concepto de presión intracraneal. El sistema nervioso central, por sus siglas CNC, incluye cerebro y médula espinal, y la vascularización que aporta el volumen sanguíneo que precisan. Las características físicas del sistema nervioso central exigen la máxima protección posible, por lo que se encuentran contenidos en una estructura ósea inexistible e inmersidos en el líquido cefalorraquídeo. Esto constituye a un sistema hidrostático cerrado que mantiene una presión positiva supraatmosférica. Y bueno, esta presión es lo que se considera como presión intracraneal, ¿va? Los valores de presión intracraneal en condiciones normales oscilan en un rango muy pequeño. En niños, cabe señalar que los valores de presión intracraneal en condiciones normales es entre 5 y 15, se me fue la palabra, miligramos de mercurio. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, una disculpa. Y bueno, aunque no se conoce con exactitud todos los factores que intervienen en la presión intracraneal, se considera que tiene su origen en la interacción entre el flujo arterial y líquido cefalorraquídeo. Y bueno, y que su control participa de manera muy importante en el drenaje del líquido cefalorraquídeo y el sistema nervioso. En este punto lo vamos a seguir viendo a continuación durante las diapositivas, ¿va? Causas. Bueno, la primera causa lo puse en imágenes porque para describirlo un poco más dinámico. No sé si se ve mi flechita. Bueno, en la primera imagen del lado izquierdo, abajo de la palabra causas, tenemos lo que es un traumatismo cráneoencefálico, ¿va? Esta podría ser una de las primeras causas de hipertensión intracraneal. En la imagen del medio vemos lo que es una infección cerebelosa, ¿va? Este podría ser otro factor de hipertensión intracraneal. Y por último es el tumor, ¿va? Y bueno, cabe señalar los métodos de medida de la presión intracraneal. Los vamos a dividir en 6 métodos, ¿va? La presión intracraneal puede medirse a distintos niveles dentro del sistema nervioso central. En general se identifica con la presión intraventricular, dado que es la medida que se utiliza como patrón para los otros sistemas. Es importante especificar dónde se mide la presión intracraneal y la metodología empleada, ya que pueden existir diferencias que deben ser tenidas en cuenta. Los distintos tipos de medida de presión intracraneal son: el primero es el intraventricular. ¿Cómo se mide esto? Bueno, se inserta un catéter intraventricular conectado a un transductor de presión. Tiene la ventaja de que permite evacuar líquido cefalorraquídeo, colaborando al tratamiento de la hipertensión intracraneal. Es el que mayor riesgo de infección tiene. Y bueno, la siguiente es el presión del líquido cefalorraquídeo, colocando un catéter en el espacio subaracnoideo mediante una punción lumbar, indicado en el estudio de hidrocefalías reabsortivas. Como siguiente tenemos el subdural, que es la cápsula metálica en el espacio subdural conectado a un transductor. Es menos agresivo, con menos riesgo de infección, pero menos preciso. Y como siguiente tenemos la epidural, se coloca el transductor sobre la dura madre,
que recordemos que la dura madre es una de las capas meningias, ¿va? Que es la más externa, por así decirlo. Y bueno, la presión intraparenquimatosa se coloca el transductor sobre el parénquima, obteniendo la presión tisular en esta área. Y como siguiente punto tenemos el tipo de medida clínico. Este se puede diferenciar en 3 conjuntos de síntomas y signos. El primero es un triada, que es a qué me refiero con triada, son la combinación de 3 componentes. Entre sus 3 componentes tenemos lo que es la cefalea, vómitos y edema de papila. Como siguiente punto es la progresión clínica con disminución del nivel de conciencia por disminución de la presión de perfusión cerebral y disminución del CSC. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es el flujo sanguíneo cerebral y lesión de la formación reticular del tronco cerebral. Cabe señalar que en el punto de presión intraparaquismosa, a lo que nos referimos con parénquima es el tejido esencial de determinados órganos como los pulmones, por ejemplo, el hígado o en otro caso los riñones, ¿va? Y bueno, en esta pequeña imagen, que la verdad no sé por qué se ve así de borroso, a lo mejor es por mi conexión, traté de resumir los diferentes métodos de medición de la presión intracraneal. Obviamente poner una imagen de todos causaría mucha pérdida de tiempo, entonces lo que hice fue resumirlo. En ABC podemos definir qué son los diferentes puntos y todo lo que buscan es medir la presión intracraneal, ¿va? Bueno, etiología de la hipertensión intracraneal. Las causas de la hipertensión intracraneal pueden clasificarse según los componentes del sistema nervioso central que afecten. Dentro de las causas relacionadas con el tejido cerebral destacan los traumatismos y las neoplasias cerebrales, relacionadas con las alteraciones del líquido cefalorraquídeo, las hidrocefalias obstructivas post-hemorrágicas y el síndrome de hipertensión intracraneal benigna, las alteraciones en la circulación sanguínea cerebral que causan hipertensión intracraneal, son las peor comprendidas, pudiendo ser secundarias a obstrucción en el drenaje venoso o a procesos que conlleven vasodilatación arterial. Bueno, como siguiente punto, vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico de la hipertensión intracraneal. En estas diapositivas a continuación les mencionaré solamente 2 diagnósticos, uno el clínico y a continuación veremos el radiológico, ¿va? Empezamos con el clínico. Bueno, como principalmente aparecen signos de la afectación general caracterizados por la disminución progresiva del nivel de conciencia. Es muy importante destacar que esta disminución ocurre siempre siguiendo los siguientes niveles de mejor a peor. El primero tenemos la bradispaquia, lentitud intelectual y de ejecución. Como siguiente punto tenemos la desorientación temporoespacial y el siguiente punto es el estupor. En este punto a lo mejor la terminología nos confunde un poco. Bueno, lo vamos a explicar. El paciente tiene tendencia a quedar dormido ante estímulos externos, despierta y conecta con el ambiente. La agitación puede alternarse en esta fase. El paciente entra en situación de hiperactividad elemental, intelectual y psíquica, sin responder al entorno. Y como siguiente punto tenemos el coma. El paciente está inmóvil, solo responde ante estímulos externos. El más adecuado en la exploración es el dolor. Ante eso el paciente responde de forma estereopatía y dependiendo de la gravedad. Hacemos énfasis en el punto de coma y uno de los puntos es coma con respuesta localizada de estímulos, coma con respuesta en flexión, coma con respuesta en extensión y por último vamos a señalar lo que es la muerte cerebral. En los casos de hipertensión intracraneal debido a lesiones focales, existirán síntomas y signos dependientes de la localización del proceso expansivo generador de hipertensión intracraneal, ¿ya? Otro punto, es importante señalar la escala de Glasgow. Es un instrumento útil para valorar la disfunción cerebral y sobre todo permite el seguimiento evolutivo. Y el siguiente punto de diagnóstico de hipertensión intracraneal es el radiológico. Bueno, RX de cráneo es una radiografía de cráneo. En situaciones de hipertensión intracraneal crónica se pueden ver las impresiones digitiformes de las circunvoluciones cerebrales. Sobre la traba interna y la erosión de la apófisis clinoides, en los niños es fácil apreciar la separación o diástasis de suturas aún no cerradas. Y por último, la tomografía y la resonancia magnética. Visualizan los procesos expansivos ocasionantes de la hipertensión intracraneal, así como la existencia de desviaciones de la línea media y los fenómenos de encaramiento de la parénquima cerebral. A niveles del tentorio o de las amígdalas cerebelosas en el agujero magno.
recordando que la parénquima nos referimos a un tejido esencial de determinados órganos, en este caso el cerebro. Como siguiente punto, es importante señalar el tratamiento. Lo vamos a dividir solamente en dos por cuestiones de tiempo. El tratamiento, bueno, el objetivo es conseguir que el flujo y la oxigenación cerebral sean suficientes. Este podría ser nuestro punto esencial, ¿va? En todo tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Ahora yéndonos al tratamiento médico, comienza con medidas generales como el aporte de oxígeno suficiente, manteniendo de una tensión arterial dentro de límites normales y adecuar el metabolismo de la glucosa. Ya como siguiente punto tenemos el tratamiento quirúrgico, que es la extirpación tumoral. Es el procedimiento quirúrgico con mayor éxito a la hora de resolver el cuadro de hipertensión intracraneal secundario a un proceso expansivo cerebral. Bueno, ¿qué medidas específicas de tratamiento de hipertensión intracraneal? Bueno, como objetivo principal es mantener la presión intracraneal por debajo de 20 milímetros de mercurio. Bueno, se ha demostrado que una presión intracraneal mantenida por encima de 20 milímetros de mercurio se asocia a peor pronóstico. El tratamiento precoz de pequeños aumentos de presión intracraneal previene el desarrollo de una hipertensión intracraneal refractaria. El tratamiento debe basarse en el conocimiento de las causas de la presión intracraneal y de la hemodinámica de la circulación cerebral. Como siguiente punto, me gustaría señalar lo que viene siendo la hipótesis sobre esto. Bueno, el manejo de la hipertensión intracraneal se ha modificado de forma sustancial desde la introducción de las modernas formas de la neumonitorización. Estas tienen por objeto la recolección y el análisis de datos con el propósito de obtener una guía que ayude a la toma de decisiones terapéuticas. El propósito de los cuidados de enfermería es la vigilancia constante del estado neurológico y la hemodinámica para identificar los antes posibles de las variaciones que pueden incluir o indicar un deterioro de la PC y aplicar el tratamiento oportuno. Se debe hacer una detección precoz de la hipertensión intracraneal cuando todavía es reversible y no ha llegado al estado de descompensación. La monitorización debe suprimirse cuando la presión intracraneal se ha normalizado o después de 48 a 72 horas de haber interrumpido el tratamiento. Debe entenderse que la elevación de la presión intracraneal no siempre es de instalación rápida, debiendo guiarse por la evolución del cuadro clínico. Bueno, los resultados y la discusión. El objetivo primordial del tratamiento de la hipertensión intracraneal es mantener una presión craneal y una presión intracraneal lo más estable posible. El papel de la enfermería en el paciente con hipertensión intracraneal es fundamental, ya que consiste en poder otorgar unos cuidados de calidad, realizando observaciones precisas y registrables. Muchas intervenciones enfermeras pueden provocar, o en su caso clínicas, pueden provocar una elevación de la presión intracraneal, por lo que es de suma importancia planificar los cuidados del paciente y realizarlos cuando los valores de la presión intracraneal están más bajos. Cuando ésta se eleva, es conveniente dejar descansar al paciente hasta que cuando los valores vuelvan a los valores de referencia. Debido al enorme avance de las tecnologías en la neumonitorización, creemos fundamental el aprendizaje continuo de todo lo que engloba este tipo de pacientes, para poder otorgarles los mejores cuidados. Cabe señalar que en nuestra área de estudio, ahora sí que es la kinesiología, esto sería un plus en nuestra carrera, porque si nosotros sabemos del tratamiento y diagnóstico e incluso la fisiopatología, nos daría un plus en toda nuestra área laboral y creo que nos haría ser mejores kinesiólogos. Y por último tengo mis bibliografías. Ok, perfecto. Entonces, con esto daríamos por culminada su presentación, su ponencia. Muchísimas gracias, compañero Edgar. No sé si algunos de los presentes que estuvimos apreciando la explicación de Edgar tengan algún cuestionamiento, algo que le quieran expresar. No, profe, yo no. Con respecto... No, profe. Profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues ahí le van. Profe, a mí sí, a mí Adelante. lo único que no me quedó muy claro, lo único que no me quedó muy claro fue como las causas, o sea, qué ocasiona que aumente la hipertensión o que se genere la hipertensión intracraneal. Ok, buena pregunta. Le dejamos a Edgar, por favor. Sí, bueno, las causas pueden ser muchísimas. En este caso yo solo abordé 3.
Eh, Como dije, en esta pequeña imagen de aquí es un traumatismo cráneoencefálico, que sabemos que la terminología hiper nos lleva a una mayor presión intracraneal. En su caso fuera hipo sería una menor Ujú. presión. Si en todo caso hay un traumatismo cráneoencefálico, habría una mayor presión intracraneal, ¿va? En las otras dos, aquí podemos Por la ver. inflamación, supongo, ¿no? Exacto, sí. Ok. Ujú. Y las otras dos, igualmente, sabemos lo que es un tumor y, bueno, también nos llevaría a una mayor hipertensión intracraneal. Y por último, las infecciones también. Ok. Bueno, ahí nada más para Dato. hacer algunas Gracias. precisiones, si recordamos inclusive el tema que nos habían presentado de los primeros 4 temas, que era precisamente los traumatismos cráneoencefálicos, pues sí, acuérdense que habíamos dividido, inclusive en esa presentación nuestro compañero también hizo esa clasificación de los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. En el caso de un traumatismo, pues siempre sí o sí, pues va a ser extrínseco, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo externo, algo que se encuentra fuera de nuestro propio organismo. En este caso, bueno, Edgar nos está mostrando que existen 3 posibles causas que nos pueden estar aumentando la presión intracraneal. En este caso que por supuesto ya hemos explicado que la presión atmosférica más lo que está contenido en un cuerpo cerrado, por ahí nuestro compañero Edgar mencionaba que le llamaba continente, me imagino que se hace referencia porque contiene algo en su interior, ¿no? Este espacio vacío, esta oquedad que sería la bóveda del cráneo. Y el contenido, pues entonces estamos hablando del encéfalo, ¿no? Todas sus estructuras y todo cómo está compuesto. Entonces, bueno, una de las posibles causas es extrínseca, es decir, un traumatismo, un golpe muy fuerte, severo, que entonces ahora sí puede ocasionar una ruptura. Acuérdense de la tubería, que es a lo que le conocemos como el endotelio. Entonces, si un impacto es significativo y nos causa un daño tisular, en este caso del sistema vascular, pues acuérdense que eso ocasiona una hemorragia. Y esa hemorragia implica que la sangre se está saliendo por donde no debería de estar fluyendo, transcurriendo. Entonces eso va ocasionando que el líquido, básicamente lo que nos trató de explicar Edgar, es que las presiones intracraneales se originan por un flujo anormal de líquido. Bien puede ser plasma, bien puede ser, porque es el constituyente principal de la sangre, como nos mencionaba, por eso lo de la pregunta que le hacían, Edgar. Entonces un golpe que cause un daño tisular en el caso del endotelio, pues claro que va a ocasionar una hemorragia y pues esto va a estar aumentando la presión porque va a estar incrementando el líquido que no debería de estar ahí, debería de estar fluyendo en los capilares, en todo el resto de los tejidos que conforman el organismo, pero se están concentrando en esa cavidad, en ese espacio cerrado que es el cráneo. Entonces esa sería una. La otra mencionaba que podrían ser por causas de infección de procariontes, o sea, dejándolo en términos sencillos, no es que estén infectando. Ah, otra cosa, también una precisión. Por ahí nos estuvo platicando constantemente de forma reiterativa que el parénquima esto y que el parénquima aquello. Es un término, bueno, puede ocasionar mucha discrepancia, porque inclusive si estamos hablando de tejidos vegetales, pues es algo muy particular, ¿no? Pero aquí nos enfocamos a tejidos del cuerpo humano. Entonces el parénquima, en términos sencillos, es la parte funcional de un tejido. Usted por ahí mencionó el ejemplo que de los riñones y que del hígado. ¿Cuál es la unidad funcional de los riñones? ¿Cómo le llamamos a la estructura? En términos generales, así alguien que me lo pueda recordar. ¿Cómo se llama la unidad funcional del riñón? Nefrona. Nefrona, exactamente. La nefrona sería el parénquima de los riñones porque es la unidad funcional, es la que está desarrollando el trabajo. Entonces, en el caso del cerebro, bueno, en este caso del encéfalo, cuando nos está haciendo referencia al parénquima, de hecho no es normal, bueno, en lo personal yo se los comparto, no es usual o normal que le digamos parénquima al cerebro, pero bueno, hay autores o hay trabajos que a lo mejor así lo quieren especificar. Una recomendación nada más sería, así como usted nos estaba diciendo, Edgar, que SX es síndrome y que TX es tratamiento y todo este tipo de nomenclaturas, aclarar precisamente esas palabras, porque incluso hasta nos hizo mención. A lo mejor por ahí que no queda claro la terminología, pero pues si tienen dudas, pues me comentan, ¿no? Entonces el parénquima, para que no se nos vaya a olvidar, inclusive fíjense, va muy de la mano con el estroma. Entonces estroma y parénquima son cápsula y unidad funcional, digo, por decirlo en términos sencillos, ¿no? Entonces, si escuchan de repente por ahí, que yo sé que sí en la literatura, cuando lean o les expliquen en otros temas, estroma se refiere al tejido conectivo. Hagan de cuenta que es el estuche, si me permite la analogía, donde yo voy a acomodar el órgano donde la parte funcional. Ejemplo, vamos a suponer el riñón.
El estuche, pues tiene forma como arriñonada, ¿no? Como de frijolito. Eso sería el estroma. ¿Cuál es entonces el parénquima? La unidad funcional, pues las nefronas, ¿no? Entonces nada más hacer esas precisiones, esas aclaraciones. En el caso del encéfalo, me imagino, me refiero, quiero suponer, digo, no, porque no, yo me imagino que la información así lo maneja. El parénquima en el encéfalo se refiere a la corteza, es decir, al cerebro, ¿no? A donde están las circunvoluciones y el hemisferio izquierdo y derecho y todo esto que ya conocemos súper bien. No sé, digo, esa sería una pregunta para usted. Me imagino que eso es el parénquima a lo que está haciendo referencia con su información, ¿verdad, Edgar? Sí, claro, profe. Bueno, está bien. El avionazo, ¿no? No, no se crea, es No, carrilla. Esa sería nada más una observación importante. Ah, otra cosa, mencionaba mucho, o más bien hizo referencia con lo de los milímetros de mercurio, la presión que se puede tolerar en el interior de esta bóveda, de este espacio, esta oquedad que es el cráneo, que era dependiendo que si estamos hablando de un estadio infante o ya de un adulto bien formado, que va a variar desde 5 a 15 milímetros de mercurio. Pero entonces aquí la pregunta sería, porque por ahí en una diapositiva nos mostró que no debe de subir o incrementarse por arriba, por encima de 20. Entonces, Sí, nada más la pregunta sería, ¿el límite tolerable o adecuado para el mantenimiento de las condiciones o que se presente la homeostasis en el tejido nervioso sería entonces en un rango de 15 a 20 o cuál sería el ideal de la presión que se debe de mantener en el interior de nuestros cráneos? no, de hecho en esa diapositiva donde se mencionaba que era de 20 milímetros de mercurio, venía con una imagen y en esa imagen se notaba que era un adulto ya. Entonces los estándares podrían ser de 5 a 20. En el caso infantil, perdón, de caso infantil es de 5 a 15, como se mencionó en la diapositiva anterior. ¿Y en un adulto sería de 15 a 20? Podría ser. La verdad, ese dato sí no lo tengo exactamente. En un adulto sabemos que ya pasándose de 20 miligramos de mercurio, ya se considera como hipertensión intracraneal. Ok, sí, de hecho, fíjense, bueno, al menos como nos comentaba en algún momento nuestra compañerita Ángela, que ya ven que tenemos que la presión sistólica y diastólica y que también puede variar y que dependiendo y para que todos nos entendamos, pues tenemos unas cifras muy particulares. Aquí es exactamente lo mismo, también tenemos unas cifras muy arbitrarias. Por ejemplo, le conocen como el 15, bueno, 15-15-10, porque 1500 centímetros cúbicos es lo que tenemos de encéfalo en la parte interna de nuestros cráneos. 15 milímetros de mercurio es la presión ideal o a la que no debería de haber variación, porque pues estamos tratando de un tejido, discúlpenme el ruido de fondo si se escucha nuevamente, qué curioso, ¿no? Últimamente estaba pasando a estas horas la basura, pero bueno. Les comentaba entonces que 1500 centímetros cúbicos de materia encefálica, 15 milímetros de mercurio es la presión intracraneal normal o que se debería de mantener en ese. Es variable, insisto, ya saben que pues en biología todo depende, es muy variable, no todo siempre va a ser igual o un número exacto, sino más bien la precisión es la que aplica en este caso, que se acerque o no a ciertos valores. Y finalmente, 10, o bueno, más bien 100 milímetros es lo que se está produciendo de líquido encefalorraquídeo en los plexos coroideos constantemente para mantener el flujo. Eso nada más como recomendación. Entonces ahí sí, lo ideal sería mencionar, bueno, en una persona adulto o en un paciente ya formado adulto de cierta edad, lo ideal es que se mantenga una presión intracraneal de 15 milímetros de mercurio. Si supera el grado máximo, vamos a decir el rango que ya está en el límite tolerable, que es de 20 para arriba, entonces ahí sí ya vamos a presentar dificultades serias, ¿no? Que podrían poner inclusive la vida en entredicho, en riesgo. La otra, bueno, las letras, como le habíamos hecho la observación a nuestro compañero Omar, hizo exactamente lo mismo, en el sentido que pues le pone muchas letras a una diapositiva y hasta incluso a usted mismo se le presentó la dislexia como a su servidor. De repente palabras que no tienen nada que ver, quiso decir inextensible y decía inexistente, ¿no? Entonces, precisamente, pues para evitar, ¿me escuchan? Sí, profe. Excelente, perfecto. Bienvenidos a todos nuevamente. Ya nada más este último momento, espacio de tiempo, pues para terminar con las observaciones de la presentación de nuestro compañero Edgar. Y también para terminar con las 3 posibles causas de la pregunta que le hicieron al comienzo, que no había quedado muy claro qué puede ocasionar el aumento de la presión intracraneal. Bueno, abordamos ya la extrínseca, que bien por un daño, un traumatismo, un impacto severo que se presente en el cráneo, que se vea reflejado en el interior de su contenido.
es decir, toda la masa encefálica. Entonces, al ocasionar este daño, principalmente en el tejido vascular, pues bueno, ya saben que está fluyendo por ahí la sangre, que está constituido más o menos 55%, o bueno, en términos sencillos, más de la mitad es plasma. Entonces, este líquido, si se sale de donde no debería de estar, pues va a estar incrementando entonces el contenido. Acuérdense que como es un espacio cerrado, necesitamos tener muchísimo cuidado porque es un tejido muy, muy delicado. Entonces, esto sí puede representar un serio problema. Por eso, de repente, cuando se les están incrementando, una de las soluciones que nos comentaba nuestro compañero Edgar es la quirúrgica. Y ya sabes qué, tengo que liberar todo ese contenido que se está acumulando en el interior de esta persona, de este paciente, porque entonces si no va a ser totalmente incompatible con la vida. O sea, le va a estar ocasionando ahí. Esa sería una. La otra mencionó la infección por procariontes. Vamos a dejarlo sencillo. Digo, puede ser otro tipo de microorganismos, pero los más por frecuencia son los procariontes. Entonces, estos no es que infecten directamente el parénquima del encéfalo, es decir, el cerebro o las neuronas, sino que precisamente por eso se manifiestan unas meningitis. Entonces, el problema, el sistema inmune, el inconveniente de la infección de los procariontes en las meninges es que ocurra precisamente en el encéfalo, porque como es un espacio cerrado, pues los procariontes están súper contentos, o sea, están felices proliferando en ese lugar. Pero pues esas son malas noticias para nosotros, para nuestros tejidos, en este caso, bueno, para el encéfalo, para nuestro sistema nervioso central, porque todos los leucocitos, toda la respuesta inmune se está llevando a cabo en un espacio muy contenido, muy cerrado. Entonces imagínense que se esté generando pus, que se estén generando líquidos humorales, que está incrementando el contenido de ese ¿Qué espacio. haces jugando? ¿Cómo le haces, Pues nada, aquí estamos platicando nada más. Tu micrófono, Nachi. Y bueno, nada más para concluir con el tipo número 2, que puede ocasionarnos el incremento de la presión intracraneal, pues sencillamente acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si tenemos biomasa de procariontes que están incrementándose en número, en masa, biomasa, en nuestro espacio cerrado, que es el cráneo, donde está contenido nuestro encéfalo, pues esas ya son de por sí malas noticias. Entonces el organismo reacciona y dice, órale, vamos a acabar con estos invasores, pero el problema es que sigue aumentando el contenido en este espacio, en esta oquedad, en este lugar tan cerrado. Entonces esa también es una de las, pero es por las meningitis, no porque las bacterias lleguen directamente y estén ahí bailándole a las neuronas, ¿no? O sea, sino que son precisamente por las meninges, lo que le conocemos como las meningitis. Y el tercero, por ahí mencionó que puede ser por tumores, que desafortunadamente estas células deciden ser totalmente independientes del organismo y por lo consiguiente empiezan a proliferar, empiezan a aumentar, pues obviamente en tamaño, y eso está ocasionando el incremento de la presión intracraneal. Entonces no sé si con estas aclaraciones, nuestro compañero que tenía la duda al comienzo de qué puede ocasionar el incremento, pues bueno, ahí tenemos estas tres etiologías, ¿no? Estas tres causas que pueden hacerlo. Las más comunes son los golpes, ¿no? Ya posteriormente, en menor frecuencia, pues las meningitis y en última instancia, pues un tumor que nos esté ocupando espacio y esté desplazando todo el tejido adyacente. Otra observación, lo de sus hipótesis, Edgar, eso no eran hipótesis, nada más se lo señalo, eso lo que nos estaba explicando era una descripción del asunto, del tema, eso podría estar incluido en la introducción, o en la justificación. Una hipótesis es que usted nos hubiese dicho, si encontramos la mayor incidencia de problemas de incremento de la presión intracraneal en adultos mayores, se deberá porque se golpean más frecuentemente por sus caídas. Eso es una hipótesis, es una explicación que usted nos está dando, es una declaración que debido a que las personas mayores tienden a tropezarse mucho más frecuentemente, se golpean la cabeza y esto les incrementa la presión intracraneal. Y eso obviamente hay que ponerlo a prueba con la información que tenemos disponible, en este caso, bueno, de sus consultas bibliográficas de las cuales usted accedió. Eso hubiese sido una hipótesis, porque, insisto, lo que nos mostró fueron justificaciones, entonces por ahí nada más se lo encargo. Y finalmente, pues no nos presentó sus conclusiones. O sea, bueno, al final hizo como un comentario ya para concluir, pero acuérdese que es importantísimo por lo menos dedicarle una sección que diga conclusiones. Pues entonces en la información revisada se puede concluir que la presión intracraneal se debe al aumento de líquidos, ¿no? Ya sea por plasma, ya sea por infecciones,
ya sea por algún tumor que está incrementando la biomasa de células contenidas en este espacio tan reducido. Por lo consiguiente, se traduce en este tipo de alteración que puede ser totalmente incompatible con la vida si se permite que llegue a niveles superiores, vamos a decir, a 20 milímetros de mercurio. Esas eran sus conclusiones. Claro, ya posteriormente usted puede emitir alguna opinión que le puede complementar, que le puede ahí nada más como añadir a la información y está bien. Entonces, nada más eso, tampoco numeró las diapositivas. Y bueno, nada más cuidar por favor esos detalles, porque ya la próxima semana, como ya se los he estado repitiendo, esta sería como la tercera vez, si se siguen manifestando este tipo de presentaciones, fuimos tolerantes y nos pusimos de acuerdo que las primeras iban a estar medio ahí con detalles, ¿no? Pero la idea, la intención es que los que sigan, los sucesivos, si ya la tienen hecha, pues nada más váyanla puliendo, o sea, no digo de que, pues ya la hice y así se va a quedar y aunque me toque, así la presento. Ojo, porque entonces ahora sí las voy a calificar. Sí. Nuestra compañerita Nancy tiene algún comentario. Tiene abierto el micrófono. Entonces, por favor, mucho cuidado con esos detalles. Claro que se los voy a seguir señalando, pero si se siguen manifestando reiteradamente, pues entonces vamos a tener que incurrir en empezar a poner calificaciones, porque ya las de prueba, digamos, ya vamos, esta creo que es la sexta presentación que llevamos del curso. Entonces digo, primeras 3, 4 dices, bueno, ¿no? Está bien. Pero ya hasta la 10ª y que sigan igual, digo, entonces o no está quedando claro o lo que les digo nada más se lo pasan por aquí y les sale por acá, y lo cual no me gustaría que fuera el caso, ¿verdad? Entonces, pues ahí les encargo, por favor, en este caso, bueno, usted ya está del otro lado, Edgar. Para los que sigan, claro, nuestra compañerita también, Ana Lau, está bien, digo, si presenta algo ahí medio raro, pues ni modo, ¿no? Le vamos a dar el pase de salida, pero para los que vienen la próxima semana, entonces esos ahora sí ya vamos a empezar a calificarles, pues porque parece como que no está quedando muy claro, ¿no? Lo que debemos de hacer. Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario antes de que nos vayamos a nuestro receso. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Va que va, perfecto. Pues muchísimas gracias entonces y los veo en un ratito, los veo a las 12:10, por favor, para continuar con nuestro tema de nuestra compañerita Ana Lau. ¿Estás? Ya digo, profe. Profe. Que va, te los veo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno. Probando 1, 2, 3, tierra, contactando con mis estudiantes. Sí, Sí, se profe, escucha. todo bien. Ok, perfecto, excelente. Ya me había asustado, dije, ya se perdieron en la infinidad, en la vastedad del universo. El universo mental, ¿verdad? Miren, les quiero compartir nada más rapidín y rapidón. Vámonos de metichón. A ver, déjenme ver la lista de asistencias. Bueno, ahorita rápidamente revisamos. No, bueno, ya habíamos acordado, ¿no? Ya me justificaron aquellos que... Entonces ya les puse su asistencia. No, no es cierto, les mentí. Oh. Admitir. Aceptar, ok, bueno, ahí está. En el Google Classroom, si se fijaron, y sobre todo para nuestro compañerito Luis Enrique, ya está por aquí con nosotros. Sí, aquí está. Ya le puse, no se preocupe, su justificación, porque al principio de la sesión anterior, pues no sabíamos nada de usted y tampoco teníamos ningún registro de mensaje de aviso ni nada, pero pues vi que sí se conectó y por lo consiguiente le puse su asistencia. Andrea, ok, enterados, Andrea, bienvenida. Muchas gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes. Y lo único que precisamente nada más como antes de continuar con nuestra compañerita Ana Lau, profe, me tengo que retirar para ir a entrenar. Ya ven, qué diferencia. ¿Profe, ya pasó lista? No se preocupe, de todas maneras ya les puse su respectiva asistencia de esta sesión, de esta hora, porque la que me interesa pues es la primerita, ¿no? Ya habíamos dicho que ya la siguiente, en la que sí voy a nombrar lista, pues obviamente va a ser en euro, ¿verdad? Porque como es la primera de la siguiente sesión, en este caso ya no hay ningún problema, ya todos tenemos nuestra respectiva asistencia. Y aparte, Profe, bueno, a sus órdenes. la tesina era solamente un avance, ¿verdad? Depende de lo que me esté diciendo. Si lo que tiene que entregar, sí es un avance, pero la tesina es un trabajo ya finalizado, No, sí. completo. Ok. Entonces ya nos Y entendemos. lo que debemos de entregar es un avance. Sí, para la próxima semana, porque acuérdense que habíamos acordado que eso es a lo que íbamos a evaluar como nuestro primer parcial. Sí.
Es que no recordaba por eso. Sí, no, o sea, si me entrega el puro título, pues ni modo, ya sacó su 6, ¿no? Entonces, para que tenga mucho cuidado. No. Saludos. Pero El tiene que título tener... y una introducción. No, o sea, claro que por lo menos tiene que tener de 3 a 4 apartados. Sí. Mínimo 3, eso sí, ya con una cuartilla de longitud, por eso les encargo, les he insistido mucho, dedíquenle aunque sea una hora de lectura a sus temas. De esa Ok, forma sí. van recabando datos, información, cuestiones que tienen que estar que van relacionadas con lo que quieren investigar, y de esa forma ustedes ya tienen más inspiración para poder plasmar sus ideas. Y ya nada más les encargo que les vayan poniendo citas. Por ejemplo, si van a mencionar cifras, si van a mencionar fechas, si van a mencionar resultados, acontecimientos importantes y demás, pues entonces sí les recomendaría, y para que se nos vaya generando el hábito de que vayan haciendo las citas. ¿Cómo lo hacemos? Simple y sencillamente coloquen el primer apellido del primer autor. Si son varios, nada más le pueden poner la locución latina et al. Y si no, bueno, pues ahora, dependiendo cómo lo estén tratando de citar, si solamente es un dato fundamental que quieren mencionar, entonces sí, nada más escriban el puro primer apellido del primer autor. Si son varios, coma, et al, coma, y ahora sí, el año de donde se publicó este trabajo, se cierra paréntesis y así de sencillo. Ahora que si lo están desarrollando, pueden escribir, no, pues que de acuerdo con Pepe Chuy y colaboradores, entre paréntesis le ponen el año de la publicación del trabajo que están mencionando. Ellos hicieron este experimento que porque cuando hicieron la terapia con personas que sufrieron de accidente cerebrovascular, bla, 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 ¿no? Etcétera. Entonces así ya se puede citar, pero eso sí les hago mucha recomendación, por lo menos ya tienen que tener 3 apartados bien, o sea, completos. Eso es un adelanto. Que porque si nomás me ponen, ah, pues ahí está el título y una introducción como medio párrafo y ahí medio que mi hipótesis dos oraciones, no, eso sí lo voy a calificar y por eso se los estoy comentando desde este momento. La próxima semana habíamos acordado que tenemos por eso tienen toda esta semana disponible y las anteriores que también les estuve recomendando, pero para entregar a más tardar el próximo viernes los adelantos de su tesina. Entonces mínimo tienen que tener 3 apartados bien redactados y obviamente pues ya declarado su tema ya de investigación bien definido. Y si por ahí me le están poniendo en borrador los demás apartados, está bien. Digo, no pasa nada, por eso es un adelanto, no es ya el trabajo completo final. Claro que posteriormente, para el siguiente mes, es decir, noviembre, a finales de noviembre, donde tenemos que aplicar nuestro segundo parcial, prácticamente ya tendrían que tener si no es que 3/4 partes de su trabajo, si no es que la mitad, para que en diciembre me lo entreguen ya completamente pulidito, bien redactado, con sus citas, todo bien hecho, porque obviamente se va a calificar todos esos detalles que hemos estado trabajando. Es lo que les digo, o sea, una cosa es que les explique la teoría, órale, y así es, ¿no? Y otra cosa es que la apliquemos, por eso es un método, es una manera de hacer las cosas. Entonces, si no lo practican, si no lo hacen, si no lo llevan a la práctica, estamos haciendo, acuérdense, las dos vertientes, pues para conjuntar y hacer y desarrollar el método científico. Entonces, bueno, eso nada más. No sé si tengan alguna otra duda con respecto a lo que me tienen que entregar para la próxima semana. Si no, de todas maneras, en la hora clase del jueves, o inclusive el mismo miércoles, acuérdense que habíamos acordado que la primera hora, bueno, pues la íbamos a dedicar a hacer una especie de simulación de examen, un quiz, una especie de cuestionario, para que entre todos ahí me vayan aportando, vayamos construyendo los conceptos y pues para que vayamos ahí teniendo algo así como cuando resolvemos los cuestionarios que obviamente este curso, es decir, este cuatrimestre no les he dejado porque sabemos perfectamente bien que son los acordeones perfectos, ¿verdad? Entonces, para evitarnos precisamente ese tipo de, digo, pues si tenemos la oportunidad, por supuesto que la vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, mejor lo hacemos todos con preguntas de repaso. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario, algo que quieran añadir, mencionar, decir, hablen ahora o sufran después. Déjenme terminar. Profe, pues es que usted nos había dicho, ¿no? Que íbamos a tener una clase en la que nos iba a explicar lo de la tesina. Sí, por supuesto. De hecho, fíjese, por eso les puse el teórico, es decir, bueno, el protocolo para la entrega de tesinas. No tiene que ser perfecta, es lo que les digo, pero sí tiene que tener un contenido. Si me la ponen todo mal, por decir, ¿no? Un ejemplo muy burdo, lo que sería las hipótesis, ¿no? Como lo que hemos estado explicando en sus presentaciones. Me hacen una descripción, me explican, me dan antecedentes cuando no deben de ir ahí. Yo digo, bueno, está bien, o sea, lleva algo, ¿no? Ya está trabajando en su trabajo, en su proyecto. Nada más se les hace sus debidas observaciones. No por esto signifique que ya lo reprobaron, o sea, que ya su primer parcial sacó 6. O sea, si me entregaran algo muy
desnutrido, pues entonces desafortunadamente esto incurriría en un tipo de calificación de ese nivel. Pero si ya me están entregando algo Profe, a sus órdenes. y es que la verdad yo no tengo idea como de cómo es una tesina, la verdad. Así la más mínima idea. A Pero ver, eso me crea como mucho estrés. está bien. A ver, vamos a aclarar esto. Es lo que les digo, es lo que le decíamos a nuestro compañerito Pepe Chuy. No espero que me entreguen un trabajo ya hecho, final, completo y con todas sus citas y demás. No, o sea, no se trata de eso. Estamos practicando cómo hacerlo precisamente. Entonces, por eso me tomé todo el fin de semana para ustedes y les escribí un protocolo para entrega de tesinas. Y por lo visto, muy pocos, o si no es que la mayoría no lo han visto, no lo ha leído. Miren, déjenme, les pongo aquí el ejemplo. Si se van a trabajo de clase, o bueno, como su servidor lo tiene en anglosajón, dice classwork. If you see right here, van a ver protocolo para entrega de tesinas, que inclusive todos estamos enterados porque todos me escribieron un comentario especificándome el tema del que iban a investigar. Entonces, si le dan clic aquí, les va a aportar la información, todo lo que me está preguntando que no sé cómo hacerlo. Pues fíjese nada más. Aquí viene la introducción, índice, estructura básica de una tesina. Portada, índice. Es más, esto no es nada nuevo para ustedes. Acuérdense que me entregaron un trabajo muy semejante en el curso anterior. Claro que era una bitácora, pero tenía un contenido muy semejante, era similar. Los fundamentos de la tesina, ¿qué debe de contener? Y ojo, porque estos, si se fijan, coincidieron perfectamente bien con 10 apartados. Entonces, la sumatoria de los 10 apartados es lo que me va a dar la calificación al final. Dependiendo cómo entregaron todos y cada uno de estos, no, pues 6, 7, 8, 10, 10, 10, 9, 7. Toda esa sumatoria se saca el promedio y esa va a ser su calificación final para que le dediquen el tiempo necesario requerido para que entreguen un trabajo bien hecho. Entonces, ¿qué tiene una tesina todo esto? Ok, pero no entiendo qué significan cada una de esas secciones. Perfecto, no se preocupe. Vámonos entonces, vamos a suponer. Bueno, aquí está el formato de la tesina, el tipo de letra, la fuente. Bueno, la fuente, ustedes es de libre elección, eso sí, no se los voy a exigir. El tamaño sí, porque luego de repente súper graciositos, no ustedes pues, pero me ha tocado que me le ponen formato de letra 18 o 20 y en 4 o 5, bueno, es muy exagerado, ¿no? Pero oraciones ya completaron una página. Y digo, mira, pues qué listillos, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, cuando ustedes van a publicar un trabajo, las revistas serias les dan un formato específico y les dicen, ¿sabes qué? Te voy a encargar, por favor, que todo tu trabajo me lo especifiques con estas características, con este formato. Entonces, así tiene que tener el tamaño de letra. Es más, hasta les estoy dando la oportunidad de que el interlineado, es decir, el espacio que existe entre una línea, o sea, es decir, una oración y la otra, pues es considerable, porque hay revistas, por ejemplo, que les dicen, no, pues sabes qué, el interlineado es inexistente, es simple y prácticamente van pegaditas una línea sobre la otra. En este caso, también para facilitar la lectura para todos, les permito que tengan el interlineado 1.5, que pues es un saltito considerable, ¿no? Entonces, bueno, el texto debe presentarse justificado, o sea, no me pongan chorizos así que, por ejemplo, ¿no? Las recomendaciones que les he estado mencionando, de pónganlos todos cuadraditos, así como aquí, fíjense, por eso les pongo las muestras. Esto es un texto justificado. O sea, se ve como muy exigente, ¿no? Pero pues, si se fijan, hasta se ve agradable a la vista. Y, mira, está ordenadito, tiene simetría y hasta da gusto verlo, ¿no? No porque lo haya hecho yo, sino porque quiero que ustedes también trabajen de esa forma. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el resumen de la investigación? Mire, pues aquí le escribí, traté de hacerlo lo más generalizado, lo más sencillo, lo más digerible posible. Yo entiendo que puede que todavía genere dudas, es que no me queda muy claro. Eso lo vamos a explicar la próxima semana, el próximo jueves, ya nada más terminando para mencionar lo del método científico y sus componentes y cómo está todo eso. Y entramos de lleno, porque esa semana, el viernes, me tienen que entregar su trabajo, sus adelantos. Entonces ahí mucho cuidado, por favor. Pero si le pueden dar una leída previa antes, tómense 30 minutos, o sea, son como 12 páginas, ¿no? Una cosa así. No se llevan ni 20 minutos de leerlo rápidamente. Quizás entenderlo y meditarlo, pues sí, un poquito más, ¿no? Pero por eso les pongo ejemplos o procuré hacerlo. Por ejemplo, planteamiento del problema. Aquí están 3 opciones o 3 que pueden funcionar perfectamente. Claro, hay que desarrollarlo un poquito más, ¿no? Tampoco no se trata de que ya hice una oración, órale, ahí está, y solo me entregan eso, ¿no? Por supuesto que no.
Digo, podría ser tolerable al principio los avances, pero ya conforme, si eso es lo que me entregan a su trabajo final, pues ya saben, son 10 secciones, esas 10 secciones se van a evaluar. Si me entregan una oración, pues ni modo, ya sacaron sus 6. Igual que como evaluamos su bitácora en el ciclo pasado, no es nada nuevo para ustedes, ya saben cómo trabajar. Entonces así sucesivamente vamos con todas las secciones. Si no lo han revisado, les encargo por favor que por lo menos este fin de semana se den el tiempo de darle, aquí están las conclusiones. Es el último apartado de todo nuestro trabajo porque ya es la síntesis de todo lo que estuvimos analizando. Aquí está, síntesis de las ideas. ¿Qué es? Es una declaración que nos está explicando ya como que el cúmulo, la culminación de todo lo que estuvimos mencionando en los apartados previos. Ejemplos, aquí ya les puse algunos. La bibliografía, muy importante, cómo tenemos que citar. También aquí ya menciona los ejemplos. Apéndices, bueno, esto ya es como adicional, es extra. No necesariamente tienen que ponerle un apéndice si se lo quieren poner adelante. Digo, por eso les doy la opción libre a que ustedes en su trabajo pues lo implementen si así lo desean. Pero bueno, en resumidas cuentas, no me pueden dar de pretexto, es que no sabíamos cómo hacerlo. A ver, ¿le diste una revisada al protocolo que escribí para ustedes para que nos quedara más claro lo que es una tesina? No. Bueno, pues ahí ya está complicado cómo, cómo entonces quieren que los ayude, ¿verdad? Y a partir de aquí, ya, oiga, profe, es que las conclusiones no entiendo muy bien, o los objetivos, o la justificación. Ah, claro que sí, mira, vámonos a este apartado. Si te fijas, aquí hay unos ejemplos, esto quiere decir esto y el otro, etcétera. Entonces, digo, no sé de qué otra forma, o si quieren que les haga un video en YouTube y, que sí, que no, por eso tenemos las clases. Entonces también depende de ustedes, digo, pues también entre ustedes mismos échense la mano. Acuérdense que ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, por favor, les encargo, le den una revisada. Si algo no queda claro, por supuesto que entiendo que puede darse el caso y es normal. Lo tratamos y lo trabajamos, pero ya con una base. Es que no sé ni qué es una hipótesis. Pues bueno, es complejo, ¿no? Por eso les estoy dando aquí toda esta información un poquito ya más digerida, más procesada, que para que esté... Porque si les pongo libros ya específicos de metodología, o sea, pues son capítulos completos que la hipótesis van a encontrarse 100 páginas y que ejemplos y que casos y pues digo, pues podría ser así, ¿no? Pero yo creo que va a ser más complicado para ustedes y procuro ayudarlos para facilitarles la información y para que todos nos entendamos. O ese es mi propósito, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta al respecto. Por favor, revísenlo. Y ahora sí, el miércoles, con toda confianza, como vamos a tener el ejercicio del quiz, ahí que surjan todas las dudas, porque vamos a ir a la mitad de la semana para que me entreguen el viernes. Nada más serían los detalles. Ok, ya como que me quedó un poquito más asentado lo que se supone que tengo que expresar en este apartado muy particular. Órale, pues ahí le va, ¿no? Este es mi adelanto, este es mi avance. Ya yo lo reviso y, ok, perfecto. Les haré sus respectivas observaciones a todos y a cada uno de ustedes como es debido, pues porque obviamente me interesa que todos aprendan a hacer las cosas de manera correcta. Pero bueno, hasta aquí algún comentario, ¿todo bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. Va que va, perfecto. Pues entonces, para no quitarle más tiempo a nuestra compañerita Ana Lau, por favor, tiene ya la pantalla disponible y también el uso del micrófono, por favor, compañerita Rendón. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes, me voy a silenciar en este momento. ¿Ya se ve? Sí, yo sí lo puedo apreciar, me imagino que todos los demás también. ¿Sí es así? Sí, ya se ve. Ok. Buenas tardes, les voy a presentar el tema de diagnóstico de la encefalopatía aguda en la práctica neuropediátrica. El artículo es sacado de la revista cubana de Neurología y Neurocirugía por el autor Ramiro Jorge García García y demás. Bueno, empezando, la encefalopatía aguda necrosante, una encefalopatía aguda rápidamente progresiva que se presenta en niños por los demás normales asociados a infecciones víricas comunes, como influenza y parainfluenza. La mayoría de los casos son esporádicos y no recurrentes. Se han descrito en pacientes asiáticos, aunque también se han comunicado algunos casos aislados en países occidentales. Los pacientes presentan trastornos de la conciencia o de funciones mentales que son asociados a crisis epilépticas y trastornos motores. Ahí se ve muy chiquito, pero el planteamiento del problema debido a la ocurrencia relativamente frecuente de este evento y sus
Implicaciones en relación de pronóstico. El médico debe conocer bien sus funciones para cumplir las expectativas ante estos pacientes, que a su vez requieren habitualmente de la asistencia de médicos de varias especialidades y de los servicios de los médicos, de los medios diagnósticos y en dependencia de las circunstancias. Ante un paciente con encefalopatía aguda, se debe determinar si se trata de una encefalitis o no. La encefalopatía aguda se presenta en varias enfermedades con disfunción renal, endocrino, metabólico, tiroides, diabetes mellitus, entre otras. El objetivo de este artículo fue delinear los criterios para el diagnóstico de niños y adolescentes con encefalopatía aguda y las principales manifestaciones clínicas y de laboratorio de los trastornos con mayor frecuencia motivan su asistencia a los servicios de emergencia. En concepto y manifestaciones clínicas. La encefalopatía aguda son manifestaciones clínicas de disfunción del sistema nervioso central, de instalación aguda. Independientemente de la posible causa, las manifestaciones clínicas consisten fundamentalmente en trastornos de la conciencia, de las funciones mentales, de las ocurrencias de las crisis epilépticas y otros signos de focalización o difusión neurológica. En el apartado de los trastornos de la conciencia, se considera que la clasificación de la conciencia puede basarse en la capacidad de despertar, prepararse para la cognición y del conocimiento que el paciente tiene de sí mismo y de su entorno cognición. Se requiere utilizar algún método para definir la intensidad y la evolución del paciente, para la cual es de mucha utilidad la escala de coma de Glasgow. ¡Ay! Se adelantó mucho, profe. Aquí está la escala de coma de Glasgow. Les puse aquí una imagen que posiblemente puedan entender mejor, lo que se requiere en esto es se revisa lo ocular, lo verbal y lo motor. Anotar la puntuación que falla es de mucha importancia, pues permite evaluar frecuentemente si el paciente presenta mejoría o no de la conciencia. En caso de que la puntuación de la escala de coma de Glasgow disminuya, indica que el paciente está empeorando y o el tratamiento no es suficiente y eficaz. Profe, ¿puedo salirme del PowerPoint y meterme a la otra aplicación que tenía? Es que no lo hice en Power y creo que se movió todo a la hora que lo pasé. Ok, perfecto, está bien. Entonces, si considera apropiado cambiar, adelante. Tiene Se toda movió la... todo porque lo tenía en... Ok, perfecto. Entonces, pues para que no se le estén presentando esas de repente cambios de letra y de fuente y de tamaño y lo que sea, por favor, si nos puede presentar entonces de dónde lo hizo, sin problema. Sí, profe. Profe, esta presentación la podría hacer yo en Prezi, ¿verdad? Sí, por supuesto, o sea, no están obligados a que la tengan que hacer en PowerPoint. Inclusive si ustedes quieren hacer una secuencia de imágenes, vamos a decir, si les gusta usar Photoshop, nada más tengan las capitas ahí, van quitando, bueno, quienes estén acostumbrados a utilizarlo, la opción de la vista, el ojito, les van quitando y van apareciendo las capas, ¿no? Va apareciendo la información, vamos a decir. Esto es totalmente a su consideración, es totalmente libre, es a su creatividad. Si quieren utilizar otro software, no hay ningún problema. Según yo, por facilidad, pues todo el mundo desde siempre hasta en la secundaria aprendimos a utilizar PowerPoint, ¿no? Pero adelante, yo no tengo ningún inconveniente con el tipo de software que nos presenten su debido, su material, su información. Discúlpenos, compañerita Nalau, ya tiene por fin de nueva cuenta el uso del micrófono y la pantalla. Gracias. Creo que sí se ve, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ok. Es que se movió todo. Aquí era lo que les explicaba de la escala de Glasgow, que pues efectivamente después se va anotando. Creo que esta escala no tiene todo anotado, creo que se evalúa hasta 5, pero se tiene que enumerar todo aquí para ver el avance del paciente y las fallas que ha tenido para cambiar tratamiento todo.
Las crisis epilépticas. Manifestaciones frecuentes en las encefalopatías agudas, lo que no implica que el paciente padezca la epilepsia. Las crisis epilépticas son manifestaciones neurológicas debido a descargas súbditas, excesivas y sincrónicas de neuronas de la corteza. En este apartado, las crisis se presentan con mayor frecuencia con manifestaciones motoras, vocales generalizadas o vocales secundariamente generalizadas. Son calificadas como sintomáticas agudas por crisis asociadas a un insulto sistémico o estrecha relación temporal a un daño cerebral, documentado en un paciente con historia epiléptica. En trastornos motores, el contexto de la encefalopatía se incluye con alteraciones estructurales y o funcionales de las 3 redes del encéfalo, que intervienen en el movimiento piramidal, estrío pálido, subtalámico y cerebelo y sus vías. La disfunción de cualquiera de las 3 redes funcionales pueden estar presentes en enfermos con encefalopatía aguda, puede determinar la existencia de un síndrome de afección piramidal o corticoespinal, debilidad muscular, hipertonía muscular, hiperreflexia muscular y signo Babinski. La encefalitis. La encefalitis es la disfunción aguda del sistema nervioso central con evidencia radiológica o del laboratorio de inflamación del cerebro. Incluye fundamentalmente las crisis epilépticas, los hallazgos de afección focal, neurológica y alteraciones del estado mental. Y en esta, más que nada, pues se sacan las neuroimágenes o radiografías. Y en las encefalitis infecciosas se caracteriza principalmente por la presencia de un edema cerebral. La encefalopatías agudas que no cumplen criterios de encefalitis infecciosas o autoinmunes son síndrome de Reye. Es una encefalopatía aguda con degeneración de grasa del hígado que ocurre casi exclusivamente en niños. El error congénitos de metabolismo puede ser causa de la encefalopatía aguda en aquellos errores congénitos de metabolismo que tienen su presentación clínica fundamental en la infección del sistema nervioso, enfermedades neurometabólicas. Otras encefalopatías agudas no encefálicas puede ocurrir encefalopatía de instalación aguda de origen tóxico exógeno, por ejemplo, la administración de medicamentos por el tratamiento del cáncer. Y la encefalopatía aguda se presenta en varias enfermedades con disfunción renal, endocrino-metabólica, tiroides, diabetes mellitus, suprarrenal y otras. Ante un paciente pediátrico con encefalopatía aguda y ausencia de lesión definida, es muy conveniente solicitar análisis tóxico en sangre y orina, especialmente si se sospecha de una intoxicación o por el contrario se encuentra una causa que justifique el cuadro clínico. Y en conclusión, se debe evitar que los hallazgos sean interpretados como secundarios o manifestaciones de histeria u otra enfermedad psiquiátrica. Actualmente se conocen las manifestaciones neuropsicológicas, neuropsiquiátricas o mentales en las encefalopatías. En los últimos años, luego de considerar las encefalopatías de origen autoinmune, ha aumentado de manera importante la posibilidad de diagnóstico en pacientes que previamente no podían ser diagnosticados. Y eso fue todo. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su presentación, compañerita Ana Lau. De los que estamos aquí presentes, que estuvimos escuchando la información de nuestra compañera, ¿hay alguien que le quiera hacer algún cuestionamiento, alguna observación o lo que sea? No, todo bien. Hasta en corito. Déjenme admitir a sus compañeros. Admitir a nuestro compañero Marco Dávila. Bueno, muchas gracias, Ana Lau. Observaciones de su presentación. Bueno, aumentó un poquito más el tamaño de letra, tuvo ese cuidado. No tuvo el problema de la dislexia de que me cambiaba una palabra por la otra. O si ocurría, pues bueno, usted solita se corregía, ¿no? Ah, no, quería decir esto. Muy bien, también sus diapositivas estaban numeradas, presentó cada una de las secciones. Claro que, bueno, pues hipótesis, pues no,
porque como es un estudio muy descriptivo, simplemente nos está explicando o intenta adentrarnos en el tema de las encefalopatías. Ahora, según como lo entendí, una encefalopatía, de acuerdo con la información que nos estuvo manifestando, pues es una alteración de manera general del tejido nervioso. ¿Es cierto esto? ¿Es así? Sí, de hecho, en el artículo que leí, decía que muchas veces lo confundían mucho con trastornos de enfermedades mentales, que sí puede llegar a darse el caso que sí tenga el paciente este tipo de enfermedad, pero muchas veces también dicen que con la epilepsia que no puede ser diagnosticado encefalopatía, pero después confirmaba que sí podría presentar el paciente cuadros, pero que no podría ser diagnosticado como que tuviera, como un paciente que tuviera epilepsia. Sí, porque nos mencionó precisamente eso, que una de las manifestaciones clínicas que pueden llegar a observarse en este tipo de encefalopatías o estas alteraciones, vamos a decir, generalizada del tejido nervioso, pues son las crisis epilépticas, que no necesariamente significa que el paciente presente recurrente o que sea refractaria, inclusive ese término nos lo dijo nuestro compañero Edgar, es decir, que se vaya a manifestar de manera recurrente. Entonces, no necesariamente significa que el paciente vaya a ser epiléptico, según la información que nos está presentando, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en neurología, de hecho, la próxima sesión, después de esta. Mencionaba las rutas, la famosísima ruta piramidal, ¿no? Ahora, bueno, vamos a explicar en su momento por qué pirámide, por qué no rectángulo, ¿no? O sea, bueno, nada más es un chiste. También es comúnmente conocida como la ruta córtico-espinal. Acuérdense que les había mencionado que tenga que ver precisamente todo lo relacionado con la corteza cerebral. Pues le decimos córtico para referirnos a los fragmentos, a los tractos que hay comunicación neural en distintas partes de del sistema nervioso. En este caso, cuando bajan hasta la médula, pues es la córtico-espinal, ¿verdad? O la famosísima vía piramidal. Y hay otras alternativas, o más bien adicionales, auxiliares, podríamos decir, que son las extrapiramidales. Ahorita lo vemos, no se preocupen, porque mencionó por ahí que la ruta córtico lateral, ventral, anterior y no sé qué. Sí, que puede haber un síndrome de afección en el córtico espinal. Ajá, exacto. De hecho, si se recuerdan, estábamos platicando que todo lo que sea del bulbo raquídeo para arriba, hablando ya de cuestiones motoras, pues esa es la famosísima neurona motora superior. Y la neurona motora inferior, pues es de ahí para abajo, ¿no? Entonces hay unos síndromes muy característicos porque presentan cierto tipo de alteraciones. Por ahí nos estaba comentando lo del signo de Babinski. ¿Nos podría comentar, por favor, Analao, qué es eso del signo de Babinski? Sí, profe, de que busco mis anotaciones, es que descargué el artículo y hice mis anotaciones. Ah, está bien, no se apure. Por lo pronto, nada más para adelantar, este es muy característico. Si se encuentra, le llaman el signo positivo de Babinski, que tiene que ver precisamente con un daño en la neurona motora superior, o también se le conoce como síndrome de neurona motora superior. Y precisamente... Es un reflejo que tienen los bebés y que conforme van avanzando de edad, ese reflejo debe de desaparecer. Así y es. si no desaparece, hay un problema neurológico. Con razón de esa prueba de Babinski. Así es, tiene toda la razón, muy buena aportación nuestra compañerita Nancy, por ahí se mantenía entre las sombras, pero de repente sale para ayudarnos a esclarecer estos temas. Así es, el signo de Babinski es normal, acuérdense que inclusive nuestra compañerita nos estaba platicando, bueno, no en Alau, sino en la clase anterior, que lo que es el tronco encefálico y los núcleos basales son los que están predominando en la función de los neonatos. Entonces, en este caso, cuando se les aplica el signo de Babinski, que resulta positivo, no necesariamente quiere decir que esto presenta un daño en la corteza motora. Porque como bien nos acaba de platicar nuestra compañerita Nancy, una vez que se desarrolla ya el neonato y empieza pues todo este proceso de, vamos a decir, diferenciación y de su estructura neurológica y demás, ahora sí desaparece. Eso vamos a mencionar, es como si fuera un reflejo arcaico, así como lo que decíamos de que si a los bebés, a los neonatos, ustedes les ponen un objeto, les estimulan los labios, pues ellos automáticamente empiezan a chupar.
o incluso también la manita, si ustedes le tocan la palma, pues tiende a sujetarse, ¿no? A asir las cosas. Entonces el reflejo de Babinski inclusive también pertenece a este tipo de reflejos, pero posteriormente, una vez que ya se va desarrollando toda nuestra configuración neural, sí tiene que desaparecer, porque cuando se manifiesta o se presenta ya en personas adultas, entonces ahora sí, lo que nos comentaba nuestra compañerita Ana Lau, ya estamos hablando, bueno, de acuerdo con su nomenclatura, de una encefalopatía específica de la corteza motora, o en términos entre kinesiólogos, le conocen como el síndrome de la neurona motora superior. Pero entonces nos iba a platicar Ana Lau qué significaba esto del signo de Babinski, dónde se produce, dónde se hace, dónde lo estamos observando. Pues en sí es la extensión del dorsal del dedo gordo del pie y se acompaña de la apertura en el abanico de los demás dedos, en respuesta a una estimulación plantar del pie. Exactamente. Entonces, si ustedes estimulan, vamos a decir, la planta del pie, van desde la parte del talón o de la parte inferior a la superior y hacen este estímulo, pues entonces en el caso de neonatos, pues claro que sí, el pulgar se va a tender a extender, o más bien se va a extender y los deditos también se van a abrir, como nos mencionaban al lado, en una especie como forma de abanico. Eso es totalmente normal, hablando de neonatos. Por eso depende. Pero si ya lo tenemos presente en un organismo adulto, entonces algo anda mal. Eso no debería de presentarse. No deberíamos de verlo positivo, el signo de Babinski en un ser humano adulto. Pero así es, han hablado, muchas gracias. De hecho, creo que a los 2 años de edad ya no debe de aparecer ese signo, ese reflejo. Cuando empiezan a caminar, podríamos más o menos, sí. Es un estimado. Acuérdense que pues no es exacto, de que si ya después de 2 años lo sigue presentando, ya ni modo, va a quedar todo paralítico, ¿no? O sea, pues no, nada que ver. Es nada más que nada precisión. Lo que se acerque a un valor no tiene por qué ser exacto, pero podemos determinar una frontera 2 años en adelante. Más, menos, está bien. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Y también mencionaba lo de las encefalitis, Ana Lau. Las encefalitis, normalmente o por estadística, su frecuencia se va a presentar o se manifiesta por qué tipo de infección. Por ahí nos estaba mencionando algo. Porque incluso esta es pregunta de examen de neurología. Sí, las encefalitis pues normalmente es por lo de, creo, si mal no recuerdo, dejé buscar la diapositiva aquí. Estaba ahí, rayos. ¿Quién va a ocasionar las encefalitis? ¿Los procariontes? ¿Microorganismos? ¿O qué tipo de infección? No me acuerdo, pero pues en sí es por inflamación del cerebro y son... ¿Qué es más chiquitito? ¿Qué es los eucariontes, no? Bueno, las neuronas son células eucariontes, pero ahí les va, espérenme, déjenme les digo la pista. ¿Qué es más chiquitito que un procarionte? Y que hasta puede reventar procariontes, les conocemos Una como... bacteria, profe, una bacteria. Una bacteria es un procarionte, ojo, cuidadísimo con los conceptos. No, que la encefalitis es provocada por una bacteria. No, bueno, podría llegar a ocurrir, pero es muy raro. Acuérdense que las bacterias donde se quedan es precisamente en las meninges, por eso se ocasionan las meningitis. Claro que puede ocasionar el caso de que si se brincan a las neuronas ya propiamente de nuestra corteza, pues bueno, por supuesto que se va a ocasionar la encefalitis. No es común, es más susceptible que suceda por otro tipo de infección, por eso les estoy dando la pista. ¿Qué es más chiquito que un procarionte? Es más, infecta procariontes, por eso les decimos bacteriófagos. ¿Alguna idea? ¿Que está entre el límite de lo que consideramos vivo y lo que no está vivo? ¿Un virus, profe? Exactamente, así es, tiene toda la razón. Un virus es el que normalmente nos va a ocasionar, por eso nuestra compañerita Ana Lau decía, solitas se quitan, o sea, porque ya el sistema inmunológico pues entra en acción y entonces no son tan graves, no tienden a serlo estadísticamente hablando, por supuesto que dependerá cada caso, pero si lo comparamos con unas meningitis, las meningitis son todavía más severas, más peligrosas que una encefalitis provocada por la infección de un virus. Inclusive nos mencionó uno muy particular y que incluso ese también lo voy a agregar en el examen de neuro, lo dijo el herpes. El herpes es un virus muy común que puede ocasionar las encefalitis. Entonces, por favor, para que lo tengan bien presente, por eso estamos haciendo esta observación. Claro, no digo que no suceda con procariontes, pero por eso les hago la aclaración. Estadísticamente, por frecuencias y por recurrencia, los virus son los que vamos a decir,
más frecuentemente, espera, se me fue la palabra, discúlpenme, no me acuerdo. Los que más frecuentemente nos van a estar ocasionando las encefalitis. Los canónicos, era la palabra que no me acordaba. El canónico que va a ocasionar encefalitis son los virus. Ejemplo, uno de ellos, el herpes. No debería de estar ahí, pero cuando sucede, pues bueno, dice, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Vamos a ocasionar nuestra fiesta. Una vez ya se empieza a disminuir, desaparece y no hay secuelas posteriores, que es inclusive lo que Pues nos de hecho dice. dicen que los virus destruyen, ¿cómo se dice? Las neuronas y pueden, pueden causar daño cerebral y sangrado en el cerebro. Se supone, ¿no? Dependerá cada caso. Pues sí, puede De llegar a cada ocurrir. virus. Ajá, pero por Ujú. eso insisto y a las pruebas me remito. Estadísticamente, de acuerdo con los casos documentados observados, las infecciones que nos causan encefalitis en su mayoría van a ser precisamente por virus y no necesariamente evolucionan en cuadros cada vez más severos, sino que al contrario, simple y sencillamente se van disminuyendo hasta desaparecer y no hay recurrencia, ya no existe un cuadro posterior que pueda agravar la infección o la situación del tejido nervioso. Entonces, nada más ahí para que lo tengan en consideración. Claro que eso también es totalmente distinto en el caso de procariontes, porque estos empiezan a replicar, se empiezan a estar haciendo su fiesta. Incluso se puede manifestar lo que nos decía nuestro compañero Edgar al comienzo, del incremento de la presión intracraneal, que obviamente eso son malas noticias. Una meningitis también son muy malas noticias, pero si lo comparamos con una encefalitis ocasionada por la infección vírica, no es tan mala noticia. Claro, no le conviene a nadie presentar este tipo de infección, pero comparándola con una meningitis, por supuesto que es preferible porque está documentado que es menos, vamos a decir, peligrosa para la vida, en este caso del paciente que lo está manifestando. Así de sencillo. Bueno, pues perfecto. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para nuestra compañerita Nalau con respecto a este tipo de alteraciones del tejido nervioso que lo definió como encefalopatías agudas. No, todo profe. perfecto, profe. ¿Todo bien? Bueno. Muy bonita exposición, Ana. Sí, muchísimas gracias por su presentación, Analau. Digo, profe, queda un minuto. Ah, sí, cierto. Ah, ¿a poco queda un minuto? Ok, se vuelven a reconectar, por favor, hacemos el sorteo y ya después nos tomamos el receso. ¿Les parece? Arre, arre. Profe.